Les voy a platicar de la participación que tuvo el mariscal Hermenegildo Galeana de Vargas aquí en el sitio de Cuautla. Y empezamos en particular con un hecho muy interesante. El día 18 de febrero, como saben, el sitio, o bueno, la batalla del 19 de febrero fue eso, el miércoles 19 de febrero. Entonces, el día 18, a Hermenegildo Galeana le tocó, digamos, vigilar toda esta área, ¿no? Donde está la Alameda era huerta, era parte de la huerta de aquí del convento. Entonces, esa mañana vino el general Morelos en su caballo y vinieron aquí junto con Hermenegildo Galeana para ver cómo estaba el atrincheramiento, cómo estaban los montones de piedras para los honderos, supervisar todo, ¿no? Y le hizo la recomendación a Hermenegildo Galeana de que cuidaran mucho el parque porque no tenían tanto. Entonces, que ahora sí que se fijaran a quién le disparaban para darle, ¿no? Para que no errara la bala, no se desperdiciara. Entonces, en eso estaban y de repente pues empezaron a ver como polvo y movimiento, ¿no? Porque acuérdense que todo era de tierra, ¿no? Entonces ellos subieron acá a la Torre de San Diego y entonces empezaron a ver con un miralejos, que se llama, o un catalejo, que le habían quitado a otros realistas en otra batalla, y Morelos, como era siempre así como muy parsimonioso, muy, sí, claro, ¿no? Se dio cuenta y le dijo, ya vio, mariscal, ya se están preparando allá por Cuautlisco, ¿no? A la altura de lo que es ahora, bueno, de lo que estaba también en la Capilla del Calvario. Y entonces ya dijo Galeana, a ver, déjeme ver, y ya, los dos observaron y se dieron cuenta que sí, que ya estaban preparando los atrincheramientos y los grupos de soldados estaban para allá y para acá y tal, ¿no? Y Morelos, así como era de impetuoso, lo dicen diferentes historiadores, para esto ya habían llegado Matamoros, los Bravos, ¿no? Sobre todo don Leonardo, y estaban así como platicando, ¿no? Cómo iba a ser la estrategia de ataque, la defensa y tal. Y entonces les dijo Morelos, ¿saben qué? Voy a ir a ver cómo están por allá, ¿no? ¿Qué están preparando? ¿Cómo están y tal? Y le dijeron, no señor, es muy peligroso, usted no puede ir. Y él, les digo, así como era de, pues, tosudo, lo califica, por ejemplo, Carlos María de Bustamante, y necio, digamos, ¿no? Quería hacer lo que él quería. Pues sí, agarró su caballo y ahí va. Entonces Hermenegildo Galeana le dijo a un subalterno suyo, a don Luis Torres, que se subiera a la bóveda y dispusiera a varios hombres para que desde allí tuvieran a la vista al general Morelos, para que vieran qué pasaba, ¿no? Y qué reacción tenían los realistas. Ya se subió y Hermenegildo siguió haciendo sus preparativos y tal, y de repente alcanza a subir el señor Torres y de repente grita, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! Y baja corriendo las escaleras, corre a alcanzar a Galeana y dice, señor, están atacando al general. Y Hermenegildo Galeana, ni tardo ni perezoso, toma su caballo y le dice a algunos de sus costeños, síganme, y ahí van, ¿no? Hecho la raya, como dicen ahora. Y cuando llegaron ya habían casi diezmado a toda su escolta y se había llevado como a 200 personas, ¿no? 200 soldados. Y entonces cuando llega Hermenegildo Galeana, pues se da cuenta que en el peligro que está y ya están rodeando a Morelos, ya casi lo están atrapando. Y los realistas gritaban, ya aquí está, lo cogemos vivo. Y llega Hermenegildo Galeana con su arrojo de siempre. Aquí voy a hacer una pequeña acotación. Muchos historiadores han dicho que Hermenegildo Galeana era así de arrojado porque traía mucho dolor en su corazón y últimamente ya hemos sabido por qué, pero no es que quisiera morir, sino que él quería como desquitar ese dolor que traía, ¿no? Siendo así de arrojado. El caso es que llega con Morelos y se pone así como para cuidarle la espalda, ¿no? A Morelos. Y sí, acaban, y llegan sus costeños también, y iban con carabina y con machete, pero ellos eran más diestros con su machete, siempre lo traían bien afilado, y entre ellos mismos empezaron al hierro, o sea, al machete, ¿no? Porque no podían ya y estaban tan cerca que no podían así como retirarse para dispararles, ¿no? Entonces empezaron pues ahora sí que a partir cabezas y todo con el machete, y lograron salvar a Morelos. Y aquí viene una cita muy interesante que dice don Felipe Montero, el relator de los sitios de Cuautla, que dijo Morelos, porque venían y él siguió con su caballo, así como si, vamos a salir del campo, ¿no? Y Galeana le dijo, señora, apúrese, que o sea, esto premia, ¿no? Vienen siguiéndonos.
Y Morelos muy tranquilo le dijo, es que mi caballo no tiene otro paso. Dicen que eso dijo, ¿no? Pero a saber. Y de hecho cuando iban corriendo los insurgentes, porque obviamente unos huyeron del miedo, ¿no? Porque vieron tantas balas, tantos cañones, tanta gente, que les dio mucho miedo, ¿no? Y Morelos les gritaba, es que no corran, las balas no se ven por la espalda, ¿no? Pero bueno, aún así, bueno, lograron salir de ahora sí que de ese embrollo, ¿no? De ese peligro que corrió Morelos. Si no hubiera sido porque Galeana lo salva, pues imagínense lo que habría pasado, ¿no? Entonces cuando la gente del pueblo, ya acá que estaba trincherado, se da cuenta que vienen sanos y salvos, los dos, empiezan las campanas a tocar, ¿no? Y echar cohetes y la gente a gritar, viva, viva, a Morelos porque estaba vivo, pero también a Hermenegildo porque lo salvó. Entonces eso fue un hecho muy importante, yo creo que el más importante que hizo Galeana antes de la batalla, ¿no? Y del sitio de Cuautla. Ya en el sitio de Cuautla, es decir, ya en la batalla del día 19, habían atrincherado todo, ¿no? Pusieron muchas piedras y ahí estaban para cubrirse. Y estaba el fragor de la batalla todo lo que da, ¿no? Los realistas llegaron, se aproximaron y como les digo, Morelos le había dicho a Galeana que por favor cuidaran el parque porque no tenían tanto. Entonces Galeana se lo compartió a sus subalternos y les dijo, por favor, no disparen si no tienen al soldado enfrente. Y Galeana le contesta, pues aquí estoy, ¿no? Aquí me tienes. Y Galeana sí le disparó y sí lo mató, le dio en el pecho. Algunos historiadores como Demetrio Mejía en su obra menciona que no lo mató, que nada más estaba arrojando sangre por la boca y que Galeana le habló a un subalterno y le dijo vaya por el cura para que le dé, ¿no?, los santos óleos. Pero pues bueno, imagínense, es difícil pensar que haya pasado eso, ¿no? Ahora sí que en la situación que estaba, la verdad yo no lo creo. Pero entonces Galeana lo agarra de la pierna y lo jala hacia su trinchera y don Mariano Escoto, nos dice el capitán Felipe Montero, que Mariano Escoto le quita los galones, ¿no?, las charreteras, así como para burlarse, como diciendo, es un botín de guerra, ¿no? Y se las coloca él así como de burla, ¿no? Entonces ese fue otro hecho importante que tuvo Hermenegildo Galeana, matar al primer, digamos, jefe realista en ese momento. Y otra de las cosas importantes que debemos subrayar de Hermenegildo Galeana es que tuvo la inteligencia, y se lo propuso a Morelos, de que, no sé si han escuchado hablar del cañoncito, el niño, si han oído, ¿no? Es muy diferente al niño Narciso Mendoza, o sea, nada que ver. El niño Narciso García Mendoza existió y vivió en Ciudad del Carmen. Y el cañoncito niño fue una pieza de artillería. De hecho, es este cañoncito. Es una pieza muy pequeña, preciosa, que tuve el gusto de tener cerca. Este cañoncito es una pieza así de pequeñita, está en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Se la regalaron los primos de Hermenegildo Galeana, que eran dueños de muchísimas tierras allá en la Costa Grande, y se lo regalaron el 8 de noviembre de 1811, cuando Morelos pasó por allá, después de que el cura Hidalgo le designara para insurreccionar el sur. Entonces los Galeana ricos se lo regalaron junto con el que lo accionaba, un hombre corpulento, negro, que le decían Clara. No se sabe si era su apellido o era como burla porque era negro, ¿no? Y negro y con todo respeto, por favor, no se malinterpreten, mucho menos. Entonces, Hermenegildo Galeana tuvo el tino y la ocurrencia de que entre cada cañón llevara el cañoncito niño, por su facilidad de traslado, ¿no? Lo llevaban en los hombros, ¿no? O en un macho grullo, como se manejó después. Y entre cañón y cañón lo ponían y disparaba. Entonces los realistas pensaban que los insurgentes tenían un montón de cañones, pero es que era la facilidad para transportarlo. Lo subían acá a la torre, lo llevaban para allá, lo llevaban aquí al callejón, o sea, lo traían por todos lados, ¿no? Y eso hacía creer a los realistas. De hecho, una de las cartas que le manda Calleja al virrey, le dice, es que tienen mucho más cañones que nosotros, y no era verdad, era por esta estrategia de disparar al cañoncito niño.
Entonces ese fue otro hecho importante de Hermenegildo Galeana, ¿no? Que Morelos siempre pues le alababa, ¿no?, esa estrategia. Y otra de las cosas importantes que hizo Hermenegildo Galeana durante el sitio fue devolver el agua a los sitiados en Cuautla. Esto fue a la altura del Almial, el canal de Xochitengo, que surte al Almial, el balneario, como lo conocemos ahora. Los realistas habían echado muchas piedras y tierra y tal para tapar el flujo del agua, ¿no?, del canal. Entonces obviamente no había los zapancles que hay ahorita y todo esto, no había. Entonces estaba el río y el canal. Y los insurgentes, pues sí, con los días, y en pleno abril, esto fue a principios, los primeros días de abril. Entonces imagínense el calor, la sed y todo. Cuenta Demetrio Mejía, en Episodios de la Guerra, que las mujeres y los niños hasta iban a donde había como charcos de lodo para mojarse la lengua, porque era tanta la sed y la desesperación que no les quedaba de otra. Y había señoras que iban al río a querer llenar sus jarros o sus cántaros, y los realistas les disparaban. Incluso se dice Demetrio Mejía que mataron a 2 mujeres. Entonces pues quedó como advertencia, y pues ya no se atrevían a hacer eso. Entonces Hermenegildo Galeana le dijo a Morelos que él tenía una estrategia para devolver el agua a Cuautla, y le platicó todo el proyecto, y Morelos dijo adelante. Y aquí les voy a platicar una anécdota. Cuando se iba a cumplir el bicentenario del sitio de Cuautla, vino precisamente el historiador, el escritor de este libro y el que iba a venir hoy, y nos trajo la primicia de que había localizado el cañoncito, porque muchos o casi todos los historiadores han hablado o hablaron del cañoncito niño, de que se perdió al romper el sitio de Cuautla y luego se lo llevó Pedro Zarzosa, y bueno, y nadie sabía dónde estaba el cañoncito niño, solo sabían que había existido y que era el consentido, digamos, y además fue la primera pieza de artillería de Morelos, del ejército de Morelos. Entonces, muchos años, bueno, en el 2012, cuando iba a ser el bicentenario del sitio de Cuautla, yo fui con un amigo dentista, que en paz descanse, una víctima del COVID, y le comenté, le digo, ¿qué cree, doc? Y le digo que ya localizaron al cañoncito niño, está en el Museo del Castillo de Chapultepec. Y se me queda viendo y me dice, ¿en serio, Tere? Sí. Dice, ¿le platico algo? Digo, claro. Y me dice, hace muchos años, cuando yo tenía como 10 o 12 años, mi mamá vive por la calle Virginia Hernández, por donde está el Almial. Y esa casa ha pertenecido a la familia de siempre. Y antes tenían ahí al fondo un pozo y cañaverales, ¿no?, plátanos y tal, porque aquí era una zona muy próliga en cañaverales, en platanares. Entonces dice que andaba jugando con sus primos y que encontró una bola de acero. La puse junto a esa polilla para que se viera el tamaño de la bala. Entonces dice que andaba jugando y de repente fue con su mamá, mamá, mire, encontramos una canica grande de fierro. Imagínense, y la bola está como por aquí así, o sea, cabe en la mano. Y entonces su mamá le platicó la historia de la toma de agua y dice, seguramente fue disparada por el cañoncito niño, y esa bala, como todo esto eran platanares y campos, ¿no?, probablemente cayó, y como así siguió, pues ahí se quedó la bala, y hasta que andaban jugando los niños encontró la canicota. La última acción importante que tuvo Hermenegildo Galeana fue romper el sitio e ir a la vanguardia del contingente. La madrugada del 2 de mayo de 1812, pues imagínense, ya había pasado todo, todas las luchas y tal, se habían dado cuenta que ya no tenían alimento, ya habían, pues ahora sí que acarreado todo lo que había alrededor, no podían salir para traer más, lo único que tenían era melaza y aguardiente, eso sí había mucho. Entonces ya no tenían alimentos, las verdolagas, nos platica siempre nuestro amigo Samuel, el cronista recién fallecido, que hasta las ratas se comieron, ¿no? Todos los lagartijas y todo lo que pudiera comerse, se lo comieron. Entonces ya no tenían manera de conseguir. Y unos días antes, Mariano Matamoros
había querido salir a traer alimentos y los agarraron y pues a uno los hicieron prisioneros, a otros los mataron, no pudieron ya regresar con alimentos. Entonces para los generales, ¿no? Morelos, Galeana, Los Bravos, Matamoros, ya no había otra salida, tenían que romper el sitio ahora sí que como diera lugar. Se pusieron de acuerdo, los cañones y todo lo que no podían llevarse, que sabían que no iban a poder llevarse, lo enterraron donde se pudo. Repartieron las velas que quedaban porque se alumbraban con puras velas. Les digo, comida ya no había, entonces repartieron a la gente como en 3 grupos para que los 3 salieran por el mismo lugar, pero tomaran diferentes caminos, y esto con el fin de que si los perseguían no los detuvieran a todos, no los mataran. Entonces ahí entre batallón y batallón metieron a mujeres, personas mayores que podían caminar porque muchos no podían caminar, a niños, en los cargamentos y tal. Y cuando ya llegó la madrugada de ese 2 de mayo y rompían el sitio, iba Galeana a la vanguardia, ¿no? Encabezando la salida de Cuautla, y de repente alguien hizo un ruido y un realista lo escuchó y preguntó el quién vive. Obviamente Hermenegildo Galeana no le quedó otra más que dispararle, hizo ruido, ahora sí que cundió la alarma, ¿no? Y pues bueno, los descubrieron y se dio la persecución. Y bueno, con esto doy por terminado, y me parece que son las 5 intervenciones más importantes que tuvo don Hermenegildo Galeana, y por eso era importante que platicáramos sobre él. Muchas gracias.